Yo me pregunto, ¿qué es el infierno? Y sostengo que es el sufrimiento de no poder amar. Fiel al principio del lobo solitario, código que hizo suyo desde el instante en que publicó la primera novela. Buscó refugio en Cornish, un oscuro rincón del noreste de los Estados Unidos, para tejer una leyenda de alienación y rebeldía. Vivo para escribir, pero escribo para mí mismo y mi propia satisfacción. No publicar me reporta una maravillosa sensación de paz. Publicar es una terrible invasión de mi privacidad. Cuentan que un gran cartel advertía la prohibición de la entrada. Y si esto no bastaba, montaba tremendo berrinche y soltaba una andanada de perdigones sobre la cabeza de los intrusos. Dice que tú probablemente fuiste un desequilibrado toda tu perra vida. En un lugar de la Mancha de muchos años después, Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte dirá adiós. A mí lo que me gusta es un libro que sea gracioso, al menos de vez en cuando, y no toda esa porquería lo David Copperfield. Si estás verdaderamente interesado en lo que voy a contarte, querrás ante todo saber dónde nací y cómo fue mi puñetera infancia. Puedes poner ahí que llegué al mundo por Nueva York en 1919. A los 11 se me daba bastante bien el tenis y la actuación. Participaba en cuanta obra de teatro se montara en la escuela. Fíjate que en 1930 me seleccionaron como el actor más popular del año. No, lo de escribir vino después, cuando estaba en la Academia Militar de Valley Forge, en Pensilvania. Salinger dejó una impronta en la literatura norteamericana. Sus textos tienen la garra para atraparnos desde las primeras páginas. Prosa descarnada, lenguaje sencillo, directo, coloquial. Parece como si conversara con el lector, haciéndolo partícipe de lo que le cuenta. El diálogo preciso, en ocasiones cortado, deja en suspenso la escena, abierta por tanto a una amplia gama de sugerencias. Todo lo cual confiere esa extraordinaria carga de fluidez y verosimilitud al relato. Muchacho, si te cuento que antes de entrar en la academia militar ya me habían suspendido antes en el colegio de McBurney y me largaron. Ya te dije que fue en la academia donde empecé a escribir. Me cubría con una frazada y con una linterna le metía mano a los cuentos. El ambiente allí era del carajo. Cuando escribí El Guardián, me basé mucho en la academia para describir el colegio de Pensy. De allí salí graduado en el 36, el único título académico que logré en la vida. Heredero de Hemingway y Mark Twain, logró apropiarse del precepto que para él constituyó la esencia del arte, reflejar la realidad. Parece decirnos que el artista no crea la tragedia, simplemente la describe. Sus narraciones muestran un relato magistral con la alienación del hombre en la sociedad moderna, dejando al desnudo hasta sus últimas aristas, la marginalidad, frustración y soledad. Mira, no quiero cansarte con la historia de mi vida. Empecé 2 veces la universidad y no terminé. No sé, no pude. Primero Nueva York y después Columbia. En la última fue donde pasé un curso de cuentos cortos por un tipo que era editor de la revista History. Fue el que me animó a publicar mi primer cuento, The Young Folks, en su revista. Eso fue en el 40. Muchachos, rompí el hielo. Después seguí publicando. Y de veras que me creía escritor. Y entonces empezó la guerra. Salinger es llamado a filas, pero esto no fue obstáculo para seguir escribiendo. Aprovecha cada instante de reposo para teclear en una máquina vieja sus historias. En el 44 se encuentra destacado en Inglaterra, en un destacamento de contrainteligencia. El material que le proporcionan esas vivencias le permite escribir años después para Esme con amor y escualidez. Le dije que nunca había escrito un cuento para nadie en especial, pero que al parecer había llegado el momento de hacerlo. Algo que sea muy escuálido y conmovedor. El sargento Salinger desembarcó en Normandía el propio día D, 5 horas después de iniciada la invasión. En la misma división se encontraba como corresponsal de guerra un escritor que ya lo había seducido con sus relatos, Ernest Hemingway. Muchacho, el viejo daba la impresión de ser un tipo férreo, endurecido, a quien no podías entrarle. Compartí con él en París. Se portó requete bien conmigo. Hasta aceptó leerse mis cuentos.
Cuentan que tras leerse los relatos de Salinger exclamó: «Poncho, tiene un talento del cará». Y Jerome David continúa escribiendo: «No podía hacer otra cosa ya. No importaba dónde estuviera, aún bajo los bombardeos». No estabas loco. Ese gato era un espía. Tú tenías que pegarle un tiro. Era un enano alemán muy astuto, vestido con un abrigo de piel barata. Así que no había nada brutal, ni cruel, ni sucio, ni siquiera... La guerra mundial ha terminado y el escriba retorna al hogar. Sobrevivió a los traumatismos de un conflicto bélico y un divorcio con todas las facultades intactas. A la pasión por la escritura suma ahora el entusiasmo por el budismo zen. Hay cierta inclinación al aislamiento y la meditación. A pesar de ello, los cuentos que publica cuando agoniza la década traen el efecto de una pedrada. Amartilló el arma. Entonces caminó hacia la cama vacía, se sentó en ella, miró a la joven, levantó la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. Ha dado inicio a la saga sobre la familia Glass, conjunto de relatos que darán vida a un nuevo prototipo de héroes, rebeldes y algo confusos, que luchan por preservar la inocencia y la autenticidad en medio de la falsedad que impone la sociedad. Mira, eso fue bueno. Lo de los Glass tenía jugo. Al héroe, el hermano mayor, Seymour, un juego de palabras en inglés, Seymour, el que más ve. Lo empecé matando en un día magnífico para el pez plátano. El tipo me gustó y lo reviví en otros cuentos. Era empezar la historia desde el final, para ir al principio. La cabrona familia me gustaba. Era gente que no se dejaba dominar por toda esa porquería de moral y falsedad. Ha dotado a sus héroes de afinada sensibilidad y honda percepción que los hace enfrentar el mundo exterior a los valores de un materialismo comercialista que agrede la espiritualidad buscando atrofiar la mentalidad, subordinándolo todo a la banalidad, mercantilización y consumismo, anulando los sentimientos. No te voy a contar toda mi autobiografía, ni nada por el estilo, sino únicamente aquella cosa de loco que me ocurrió alrededor de las últimas Navidades, poco antes de ponerme bastante mal y tener que venir a este lugar a tomarlo todo con más calma. Una novela sorprende a los lectores cuando la década de los 50 recién se estrenaba. La historia de un adolescente larguirucho e irreverente, Holden Caulfield. Considerada como el Huckleberry Finn contemporáneo, devendrá en el libro más popular entre los estudiantes norteamericanos. Quiero comenzar a contarte desde el día en que me fui de Pensy. Es muy probable que hayas oído hablar de él. En Pensy no forman mejor ni peor que en cualquier otro colegio. Holden Caulfield, especie de alter ego de Salinger, deviene en Cicerón, que nos lleva de la mano y de los pies, por supuesto, por las calles neoyorquinas en su pequeña odisea navideña. Tras ser expulsado por cuarta ocasión de uno de los colegios para niños de bien, el jovenzuelo vaga entonces por la Babel del Hierro, haciendo todo lo posible para que la familia, excepto Phoebe, la hermanita, no se entere de su presencia. Comencé a darle tratamiento con la mirada a las 3 brujas de la mesa contigua, es decir, a la rubia, porque a las otras 2 no había quien les clavara el diente. Una introspección en el mundo traumático de un adolescente y la alienación, o un retorno a la picaresca y la sátira al buen estilo de Mark Twain con una visión moderna. Soy el mentiroso más grande que puedas imaginarte. Es una desgracia. Hasta cuando voy camino del kiosco a comprarme una revista y me encuentro con alguien que me pregunta a dónde voy, soy capaz de contarle que a la ópera. Lo cierto es que mucho de este Holden Caulfield y ese desenfado al narrar las peripecias que afronta durante su escapada de 3 días nos recuerda a Huck Finn. Hay una gracia y garra cuando cuenta, que seduce, atrapándonos en las redes de la trama. Ser cobarde no tiene nada de divertido. Tal vez yo no sea completamente cobarde, no sé. Creo que a lo mejor lo soy en parte. Y en parte uno de esos tipos a quienes les importa un pito si pierden los guantes. Holden se nos descubre herético, irreverente, algo desaliñado, que no trata en modo alguno de recurrir a voces que lo salven. No pretende ser el muchacho excelente, el buenazo. Tampoco suele salir bien parado de sus aventuras. En eso nos recuerda al héroe cervantino, un Quijote larguirucho de 16 años que se nos confiesa como buen camarada, en un lenguaje común, confidencial.
Un lenguaje que en algo nos recuerda el realismo sucio de Bukowski, que salva la historia de la carga melodramática a lo David Copperfield, que nuestro héroe tanto detesta. Cruzó las piernas y no hacía más que mover aquel pie de arriba abajo. Para ser prostituta era muy nerviosa. De veras que sí. Era joven como carajo. Esa debe haber sido la causa de su nerviosismo. Tenía más o menos mi edad. Me senté en la butaca grande a su lado y le ofrecí un cigarro. El viaje en su compañía nos da la oportunidad de ponernos en contacto con diversos ejemplares de la fauna de los colegios y el bajo mundo neoyorquino. Estudiantes morones, chulos, prostitutas, gángsteres de poca monta y también esos pequeños seres anodinos, desesperanzados que tanto abundan en las grandes ciudades. Nueva York es terrible cuando alguien se ríe en la calle muy tarde en la noche. Se puede escuchar la risa a kilómetros de distancia y después uno se siente solitario y deprimido. Cuentan que tras el éxito que representó El Guardián en el Trigal en 1951, Salinger escogió el retiro voluntario en el oscuro Cornish, en la frontera con los bosques de New Hampshire. Ha dotado a la literatura de uno de los personajes más intensos que se recuerde. Como él, decide abandonar un mundo demasiado despiadado e hipócrita, aquejado por la doblez y falsedad. Al final me decidí a no regresar nunca más a casa, ni volver a ninguna otra escuela. Me construiría una pequeña choza en algún lugar, muy cerca de los bosques, pero no dentro del bosque, porque querría tener siempre sol. Creo que fue en el 63. Fue la última vez que publiqué. La novela Levanten carpinteros la viga del tejado. No tenía mucho jugo. No quise publicar más. Escribo para mí mismo, para mi propia satisfacción. Publicar es una terrible invasión a mi privacidad. Cumplido los 90, aún seguía rebelde y terco, reacio a salir de su retiro. No volvería a publicar, aunque sospecho que continuaría escribiendo hasta el final. No podía hacer otra cosa hasta el final en el 2010. Eso es todo lo que voy a contarte. Para decirte la verdad, no sé lo que pienso de esto. No le cuentes nunca nada a nadie. Cuando lo haces, enseguida empiezas a echar de menos a todo el mundo.